Vamos en esta mañana a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. En esta mañana vamos a tratar dos temas. Un tema va a ser la prosperidad de los malos y el otro, la insensibilidad ante el dolor. La falta de misericordia ante el dolor ajeno de muchos cristianos en el mundo entero. En el capítulo 5 de Job, versículos del 1 al 7, comienza dando voces el Espíritu Santo a través de Elifaz y le dice a Job: ahora pues da voces, habrá quien te responda. ¿De cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerá los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Elifaz, uno de los amigos supuestos de Job, comienza a través de la intelectualidad y de la filosofía a tratar de decirle a Job lo que él pensaba respecto a su situación de sufrimiento desde su perspectiva, desde la cual él podía sacar conclusiones erróneas, porque la observación de Elifaz se basaba precisamente en las apariencias, en lo que desde afuera podía él observar y como consecuencia calificar. Esto nos enseña en esta mañana que es peligrosísimo juzgar según las apariencias. Cristo lo dijo cuando vino a esta tierra: tened cuidado de no juzgar según las apariencias. Esto significa lo siguiente: si a mí me llega un reporte o un chisme de una persona y me dicen 3 puntos de esta persona, lo primero que yo tengo que hacer, si soy cristiano maduro espiritual, es que esta información que me llega a mí sea de primera mano. Nunca que alguien me diga: me dijeron esto, porque desde que alguien me trae información o te lleva información a ti, de segunda o de tercera mano, tú no puedes confiar 100% en eso, porque ya está aumentado. Ya está de alguna forma distorsionado. Los seres humanos somos expertos en hacer más grandes las cosas o empeorarlas también. Así que cuando me llega la información, si no es de primera mano, desconfío. Número 2, para que yo me pueda confiar en una información, me necesita también llevar otra información para poder cotejar con 2 o 3 testigos. Si yo no tengo esta información de otra fuente, puedo estar equivocado en mi juicio. Y en tercer lugar, yo no puedo tampoco, al ver la situación de una persona, precipitarme y decir: esta persona está bajo una maldición, bajo un anatema o bajo el juicio de Dios. Porque podría estar equivocado, y con la vara que mido, con la vara misma, seré medido alguna vez en mi vida. Elifaz comienza a basar su argumentación en su observación y comienza a decirle a Job que él está así por causa de su pecado y sus hijos han sido destruidos por los pecados de su padre. Sin embargo, en el Salmo número 73, la Biblia nos muestra otra perspectiva, porque muchas veces tenemos la desgracia de asociar la prosperidad con la bendición y la pobreza con la maldición.
Es claro que muchas veces sí es cierto, a una persona que da a la obra de Dios, no hay la menor duda que Dios la bendice grandemente. ¿Por qué? Porque Dios busca canales para bendecir su obra. Pero también es verdad que hay mucha gente que hace dinero y que no es cristiana, y que le va bien en los negocios, y que triunfa en los negocios, y que hace fraudes y le va bien, y se va de México y nunca lo traen para acá de regreso. También es cierto y nos preguntamos qué pasa, la justicia, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que aunque a muchas personas en esta vida les va bien y tienen éxito con el pecado, la Biblia nos dice que Dios los alcanza después, y que a muchos cristianos que sufren por las injusticias de los que les va bien en esta vida, después serán recompensados. En el Salmo 73 dice el versículo 2 que Asaf, el autor de este salmo, casi se le deslizan sus pies. Por poco, dice, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo qué cosa, la prosperidad de los malos, de los impíos. Porque vean ustedes la perspectiva de este hermano que comenzó a juzgar a los impíos. Desde su punto de vista, él los veía que no tenían congojas por su muerte. Su vigor fuertotes muchos de ellos están. No pasan trabajos como los otros mortales, o sea, hay gente que para hacer dinero se pasa 15 años, y estos malvados con una tranza, con un robo, en un sexenio, vacían el país. Dice la Biblia que estas personas tampoco son azotados como los demás hombres. Por tanto, ¿qué cosa? La soberbia los corona, o sea, mientras más dinero hacen, más se envanecen, porque más creen que son demasiado listos para los demás. Que todos los demás son unos pobres ratones y que ellos son los únicos que tienen el derecho de partir y llevarse el pastel entero. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su lengua contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este hombre, Asaf, escribió el Salmo 73, no tenía Romanos, ni Segunda de Timoteo, ni la revelación que nosotros tenemos. Entonces este hombre dice, todos a mi alrededor que he visto han prosperado, se han envanecido, se han ido a Las Vegas, están en Suiza, tienen cuentas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y yo, pura disciplina del Señor, me he ido mal en los negocios, he pasado esto, he pasado aquello. En vano, me he portado bien. O sea, él estaba contrastando que comparado con los demás, ellos estaban gozando la vida, sin embargo, él no estaba disfrutando lo de los demás. Dice el versículo 17. Versículos después, Asaf, a través de la revelación del Espíritu Santo, él no podía ver desde la perspectiva humana lo que pasaba con estas personas que aparentemente les va bien en la vida y a los buenos les va mal, pero dice Asaf que hasta que entrando a la presencia de Dios, hasta que estuvo en el santuario de Dios, hasta que venimos a la Biblia, hasta que nos hincamos y hacemos contacto con Dios en oración, hasta ese momento tenemos la revelación. ¿Cuál revelación? La siguiente. Dice Asaf, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos,
en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Estas personas que en esta vida no son alcanzadas por la ley, ni metidas en la cárcel, ni tampoco triunfa la justicia aparentemente, ¿cuánto tiempo disfrutaron de su vida? 30 años, 40 años a lo mucho. Cuando se mueran, la Biblia dice, van a entrar a un periodo que se llama la eternidad. Y en este proceso de la eternidad no se compara lo que ellos gozaron con lo que van a sufrir. No se compara. Y para nosotros, los que somos atribulados y por causa de vivir una vida justa y santa sufrimos, no se compara las glorias que han de manifestarse en nuestras vidas con las aflicciones del tiempo presente. Entonces, la vida es cuestión de perspectivas. No podemos vivir en esta vida con la perspectiva mundana, porque ¿qué cosa? Dice el Salmo 73, versículo 3, nos puede entrar la envidia. Nos puede entrar la envidia viendo cómo la gente mala aparentemente se divierte. Cuidado con la envidia, cuidado con la iniquidad. Dice el Salmo 37 también del 1 al 2, que David le sucedió lo mismo que a Asaf. Y le dice Dios, no tengas envidia de los que prosperan, porque como la hierba serán pronto cortados. Así pues, este hombre, Elifaz, estaba juzgando equivocadamente a Job, porque él estaba sufriendo, perdió su dinero, su cuenta bancaria, su tarjeta de crédito, sus hijos, y automáticamente Elifaz dijo, el Dios que es justo y el Dios que es santo no puede mandar a un hijo suyo un juicio como este, sin saber Elifaz que lo que estaba pasando Job no era un juicio de Dios, escuchen bien, era la purificación de Dios. ¿Ven ustedes qué difícil es poder diferenciar entre el juicio y la purificación? Ahora hay una cosa que es importante. Cuando una persona está bajo un juicio de Dios, esa persona, durante el tiempo que dura esa prueba, esa persona no tiene paz. Vive angustiado, vive con ansiedad. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la ansiedad y el temor? La ansiedad es alguna preocupación por algo que no sabes qué es. Las personas ansiosas están ansiosas y si tú lo sientas y le dices, mire, doña Panchita, ¿de qué está usted ansiosa? No saben ubicar su problema concretamente. La ansiedad es una experiencia emocional negativa que no sabes por qué estás intranquilo, pero estás intranquilo. Y el temor es diferente. El temor es el conocimiento de que algo te va a pasar mal. El temor se diferencia de la ansiedad en que la ansiedad no sabes qué es y el temor sabes que algo te va a pasar. Aunque no lo puedes describir, sabes que te va a pasar eso. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo confiado está como un león. La característica del malo es la intranquilidad, la ansiedad. Su cigarro, su chocho, sus tranquilizantes, su cerveza, su tequila, tiene que estar a fuerza con algo dentro que lo pueda calmar, que lo pueda tranquilizar. Y no sabe qué cosa es lo que lo hace tan nervioso, tan preocupón, y todas las cosas que se está preocupando no le van a suceder. Él se atrae a su vida más desgracias por sus preocupaciones que lo que sus preocupaciones le podían resultar algún día. Pero es el resultado del pecado. A diferencia cuando un cristiano está bajo la purificación de Dios o atravesando pruebas de Dios y comienza Dios a permitir que el diablo llegue a tu vida y te comienza a azotar en diferentes áreas, tú tienes paz en tu corazón. Tú estás tranquilo, estás sufriendo intensamente, pero tienes paz. Tú sabes que vives en santidad, tú sabes que estás bien con Dios, tú sabes que no estás usando ni analgésicos, ni tranquilizantes, ni bebidas alcohólicas, ni estás en pecado, pero estás pasando una prueba muy grande. La Biblia dice, aguanta la prueba. La paciencia es permanecer debajo de la prueba. Ahí aguántate, no trates de escaparte, no trates de salirte de esa prueba, no trates
hacer más o minimizar esa prueba. Mantente pacientemente bajo la prueba, porque cuando pase la prueba, saldrás como el oro, purificado, fortalecido y conociendo a Dios más grandemente y preparado para poder vivir más maduramente en esta vida. Estas lecciones tan importantes, Dios quiere que las aprendamos, porque el hombre mira lo de afuera, solo Dios mira el corazón. A continuación, y en segundo y último lugar en esta mañana, Job en el capítulo 6 le responde a Elifaz de dos maneras. Le pide a sus amigos que por favor tengan misericordia de él, que tengan comprensión y simpatía por sus sufrimientos. Y en el capítulo 7 le pide a Dios que considere su petición y que trate de aminorar sus sufrimientos. En este momento que vamos a abordar el tema de la justicia y de la misericordia, es importante que ustedes distingan las dos. Una vez, Napoleón tomó a un soldado que se había dormido cuando debería estar en guardia y lo condenó a muerte. Vino la esposa de este soldado y se acercó a Napoleón Bonaparte y le dijo: «Oh, señor emperador, le pido que perdone a mi esposo». Napoleón le contestó a esta señora: «Señora, yo no puedo ser injusto porque puso en peligro la vida de mi soldado, su esposo». La señora le volvió a decir a Napoleón: «Señor emperador, yo reconozco que mi esposo es culpable y no le vengo a pedir justicia, le vengo a pedir misericordia». Napoleón perdonó la vida de este soldado. La justicia es cumplir nuestro deber, es hacer lo que tenemos que hacer. Misericordia es extender el perdón antes de que nosotros ejecutemos el juicio. ¿Está claro? Cuando tú eres justo, estás cumpliendo tu deber. Pero cuando tú eres misericordioso, en ese momento estás prolongando un perdón que no merece esa persona, pero que lo haces para que esa persona, escucha muy bien, después de recibir la misericordia, se ajusta. Primero la justicia, la misericordia y otra vez la justicia. Yo no puedo hacer justicia si no he recibido misericordia. En una parábola Cristo enseñó que un rey o un señor tenía un siervo que le debía casi $1,000,000. Es una cantidad grandísima la que se pone ahí en ciclos de plata para que entendamos en nuestra mente que era imposible pagar nunca esa cantidad de dinero. Y viene el rey y le dice al siervo: te perdono la deuda que tenías conmigo. Este siervo, inmediatamente después de salir de la presencia del rey, se encontró a un compañero de trabajo que le debía $500. Y le dice a su compañero de trabajo: ¿me pagas o te meto a la cárcel? Y como el otro no podía pagarle, que lo mete a la cárcel. Y saben entonces que el rey encontró esta historia que llegó a sus oídos y le mandó a hablar a este siervo y le dijo: eres un siervo malvado, porque yo usé de ti, ¿qué cosa? Justicia o misericordia. Usó misericordia. La justicia, dice el rey, me impelía a castigarte y mandarte a la cárcel. Sin embargo, yo no usé la justicia, usé algo que no es de nosotros. La misericordia es de Dios. Para poder ser misericordioso necesitamos recibir primero la misericordia, porque la misericordia no es una cualidad nata del corazón humano. La misericordia es de Dios, es como el amor es de Dios. Dios es amor. Yo no soy amor, Dios es amor. Tú no eres amor, Dios es amor. Si nosotros mostramos amor, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Pero nosotros no podemos producir ni justicia, ni amor, ni misericordia, porque la naturaleza humana no es
lógico ni natural que produzca cuando nacimos en pecado. Necesitamos ser llenos de Dios para poder ser misericordiosos. Necesitamos ser llenos de Dios para mostrar amor. Si yo soy duro y siempre busco la justicia y el castigo, es porque no estoy lleno de Dios. Solo lleno del Espíritu Santo soy misericordioso. Le dijo el rey a este siervo: ahora te echo a la cárcel junto con el otro. Así pues, dice la Biblia en este pasaje, que Cristo se voltea y les dice: así hará vuestro Padre a todos ustedes que no quieren hacer misericordia con sus hermanos. Todos nosotros estamos dentro de un techo, dentro de una iglesia. No es la iglesia el techo, pero estamos juntos porque Dios nos puso aquí por algún propósito. En otras iglesias están juntos, pero Dios quiere que esta comunidad, Vida Nueva para México, allá la iglesia presbiteriana, allá la iglesia Calacuaya, nuestros hermanos de amistad cristiana, todos nuestros hermanos del mundo entero, se amen entre ellos y sean misericordiosos. Porque si no somos misericordiosos y no nos perdonamos como Dios nos perdona, entonces nos irá mal en la vida. La falta de misericordia nos guía a 5 errores. Los 5 errores que en el capítulo 6 cometió Elifaz con el siervo de Dios, Job. Vamos, antes de comenzar otra vez, a definir la palabra misericordia o la palabra compasión. Escucha muy bien. Si pudiéramos resumir la definición de lo que significa compasión, es esto: sentir lo que tú sientes en mi corazón. Eso es compasión. Sentir tu dolor en mi corazón. Cuando tú te comiences a doler con el hermano y lo que él siente de alguna forma misteriosa, tú lo sientes, estás creciendo en la misericordia. Si tú no eres sensible al dolor de tus hermanos, al sufrimiento, a la pesadumbre, a la amargura de espíritu, a todo lo que Job pasó, no eres una persona misericordiosa, eres una persona farisea. Eres un religioso. Tienes la vara siempre y dices: es que esto dice la Biblia y así estás. Sí es cierto, esto dice la Biblia. Sí es cierto que Dios es santo. Sí es cierto que Dios es justo. Pero también dice que Dios es grande, grande, grande en la misericordia. Yo recuerdo hace algunos años cuando comenzaba a predicar. Este fue mi más grande defecto en mi vida cristiana. Dios me comenzó a usar como predicador y miren, de veras, ahí tengo cassettes que oigo y me río ahora. Lo que les digo es antes de Cristo y después de Cristo. Antes que recibí el bautismo del Espíritu Santo, después de que lo recibía. Pero me oigo sus cassettes y pecadores se van a ir a Sodoma y Gomorra, les va a caer el juicio de Dios, y predicaba la justicia y la santidad de Dios, y estaba yo lleno de la justicia y la santidad de Dios, y siempre mis mensajes eran la justicia y la santidad de Dios, y siempre se me olvidaba lo más importante: la misericordia. Entonces mi mensaje no era un mensaje completo. Predicaba una cara de Dios, predicaba una fase del carácter de Dios, pero me faltaba la otra. Era una tortilla no quemada, era una torta no cocida. Estaba nada más la mitad de mi vida espiritual cocida, me faltaba cocer la otra mitad. Y hay muchos de ustedes que les pasa lo mismo. Sí, Dios es santo, llegas y justo, y esto, y te viste de Max Zuckerberg, y ahí entras, ya tienes tu propia vida ahí en tu casa, y a tus juicios, a tus hijos los juzgas con el dedo, y a tu esposa la juzgas con esto, y en esta casa la santidad, y en esta casa la justicia. Sí es cierto, pero no se te olvide la misericordia. En otras palabras, muchas veces, antes de que nosotros juzguemos, antes que queramos que el martillo y el hacha del juicio caiga, la misericordia triunfa antes que el juicio. Dice en Job capítulo 6, versículos 1 al 3, el primer error de la falta de misericordia: la insensibilidad ante el dolor. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesase injustamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. En primer lugar, los hombres, los amigos de Job,
no sentían lo mismo que Job sentía. No sentían la pesadumbre de sus sufrimientos. Cuando no somos misericordiosos, cuando un esposo no comprende a su pobre esposa lo que sufre, lo que lava, los niños, el cansancio, sus emociones, y llega y el chicote y el chorizo y los huevos y mis pantuflas y mi agua caliente para bañarme, y se va y nada más la venta los pesos, ahí cree que ya por eso, y no es compasivo, no la trata con ternura, no la papacha, no la cuesta y la carga así sobre la cama, no le pone rositas alrededor, no le lleva la cena a la casa, se la lleva a comer el domingo. Si no hay esa compasión y esa misericordia, si no sentimos a los que están a nuestro alrededor, ¿cómo puedes sentir a los demás? Si no has podido sentir a tu hijo que está pasando exámenes y que el pobre ha sufrido y se ha quemado las pestañas y lo recompensas y te olvidas un poco de tu trabajo y comienzas a sentir qué cosa le pasa a tu hijo, a tu hija qué le pasa, a tu esposa qué le pasa, tenemos que ser sensibles. Llegamos a la iglesia muchos y se sientan en su lugar con unas orejeras de ese tamaño. No saben, la señora junto durante todo el servicio estuvo llorando, estuvo con la cara triste, y ahí está el hermanote aplastador de su silla, con sus orejorotas, y así sale y entra a la iglesia. Nunca ve quién necesita, nunca ve las caras, nunca ve los rostros sufrientes. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la sensibilidad. Es como el levita en la historia de Cristo, que pasan ahí por la calle y ven al hombre tirado y como si fuera basura. No entendemos que los seres humanos no son animales. No es como encontrarte un burro en la carretera. Acuérdense qué pasó con los nazis, lo decíamos en el desayuno. Los nazis comenzaron a insensibilizarse, a deshumanizarse cuando comenzaron a pensar que los judíos no eran humanos, eran ratones, y los mataban como ratones, los formaban en hilera y ¡paz! Un balazo uno en la nuca. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dijimos ayer en el desayuno también, 20 millones de niños abortados en menos tiempo que todas las guerras peleadas por Estados Unidos. Fíjense nada más. ¿Qué pasa con el aborto? Que se comienza a enseñar que los niños dentro de la matriz no son más que un tejido inservible, desechable. Se pierde la sensibilidad, se pierde la humanidad, nos convertimos en máquinas y sacan a ese tejido, como le llaman ellos, sin saber que es un ser humano formado desde el estado embrionario. Sus ojos han visto a Dios. Los amigos no veían lo que sufría Job. ¿A qué nos ha llamado Dios a nosotros? ¿A qué nos ha llamado? A que vayamos por el mundo, que llegues a la oficina, allá está tu secretaria, quién sabe qué le pasa, es que siga llorando. Tú eres cristiano, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, acércate, ¿qué le pasa a Cristinita? Pues fíjese que hay algo que le puedo ayudar. Acuérdense una cosa también muy importante, ¿verdad? Y muy peligrosa. Los hombres nunca debemos involucrarnos emocionalmente con una mujer que no sea nuestra esposa. Acuérdense de esto. Cuando digo de la manita, y que se abrazar, a ver, espérame tantito, le hablo a mi esposa. Cuidado, con una mujer que te venga a pedir consejo y comience la mujer a descargar su corazón en un hombre, discúlpeme, y buscamos inmediatamente una mujer, porque es peligrosísimo que un hombre se mantenga enfrente de una mujer hecha pedazos emocionalmente, porque los dos acaban involucrándose emocionalmente también. Peligrosísimo. Entonces, es importante que podamos entender que nosotros sí tenemos consuelo en el Espíritu Santo. Job no tenía consuelo. Tenemos que entender el sufrir, el sentimiento de los demás. En segundo lugar, el versículo 4 al 7 de Job 6, continúa Job diciendo: las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? No. ¿Cuál es la respuesta? Se está preguntando, ¿gime o se pone un burro junto a un terreno lleno de pastote grandote? ¿Por qué no rebuzna?
el burro junto al pasto porque tiene comida, porque hay verdor. Si rebuzna es porque le falta algo. Es lo que Job está tratando de decirnos. Si entras a tu oficina y ves a la secretaria, está llorando nada más porque voló la mosca. No, la gente está triste por algo, la gente está amargada por algo. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para tocar a esas personas, para acercarnos a esas personas, para abrazar a esas personas, para hacerles sentir. Dios a través de nosotros les quiere hacer sentir que las ama. Que está amargada la hermana, ese es su problema. Tú trata de menguar, de hacer mucho menos su amargura y su tristeza de espíritu. Si no eres tú, ¿quién va a usar? ¿Dios? ¿A tu perro? Y esta es lo elemental del cristianismo. El amor, la misericordia. El día que comencemos a deshumanizarnos y a insensibilizarnos, recuerden ustedes que entonces ya Cristo está a la puerta, porque Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo me doy cuenta en la iglesia, en los estudios a donde vamos a predicar, en qué termómetro espiritual podemos medir esa iglesia. Y siempre es no los dones, no los milagros, nada. Lo más evidente de una iglesia sana, santa y saludable es el amor que se tienen unos por otros. El amor es lo que cubrirá multitud de faltas y el amor es lo principal, porque si no tenemos amor no somos nada. Dice aquí Job en el versículo 5, muge el buey junto a su pasto. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Qué contestas tú? ¿Por qué le pones sal a la comida? Para darle sabor. ¿Por qué no te la comes sin sal? Porque te gusta el sabor. Job está diciendo, ¿que no se dan cuenta que mi vida carece en este momento de sabor? Una persona que sufre, aunque le traigas a Pinocho, a Blancanieves, tráele a Tribilino, tráele a Cepillín, no se va a reír. ¿Por qué? Porque nada con lo que pueda sazonar su vida la va a poder darle sabor. Es mucho más profundo su dolor que lo que le puedas dar externamente para poder consolarla. Dice el versículo 6, se comerá lo desabrido sin sal. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? A ti te gustan rancherotes con jamón y tocino, ¿verdad? ¿A quién va a quitarle la yema al huevo y se va a comer la pura clara? A menos que, bueno, no que te falte un tornillo, pero si eres una persona más o menos normal, que le gusta lo normal, te come la yema del huevo, que es lo más rico. Y lo que más colesterol tiene también, ¿verdad? En segundo lugar, cuando no hay sensibilidad, estos hombres no solamente no sentían los sufrimientos, sino que tampoco entendían la amargura de su espíritu. Job se sentía como un blanco que estaba recibiendo las flechas de Dios. Se sentía como si Dios lo hubiera escogido sin entender por qué, y las flechas se encajaban en su corazón. Y esta amargura de no entender el plan de Dios comenzó a envenenar el alma profunda de Job. Job no necesitaba acusaciones, Job necesitaba consuelo, compasión que le hiciera sentir menos su dolor. En el Salmo 25, versículos del 16 al 21, la Biblia dice, mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Amados santos de Dios, ¿cuántos vienen a la iglesia pidiendo esto? Oh, cuánto quisiera que alguien me mirara. Cuánto quisiera que alguien me comprendiera en ese momento cuánto estoy sufriendo, pero todos a mi alrededor pasan como robots. Cada quien en sus problemas, unos a comprar, otros a ir, otros les gusta la predicación y se salen, pero pocos vienen a ministrar. Y hay mucha gente que dice eso, oh, mírame y tengan misericordia porque me siento solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados.
Desde luego que es Dios el que finalmente nos consolará. Es Dios el que mostrará su misericordia. Pero ese Dios, grande en la misericordia, usa hombres. Dios no se le va a aparecer a esa hermana en esta mañana que está sufriendo en la forma del ángel Gabriel y le va a decir, mi hijita, aquí estoy. Dios usa mujeres. Seres humanos como tú y como yo, que nos llamamos cristianos, a nosotros nos usa Dios para que nosotros seamos el instrumento de Dios. Si no somos nosotros, repito, entonces la gente va a decir, ¿dónde está Dios en esta reunión? Nosotros somos el instrumento, el canal de Dios. Hermano y hermana en Cristo, ya no vivas para ti misma. Esos cristianos que se sientan siempre hasta atrás y así, como la India María, se echan ahí con su rebozo y les da pena todo, y el sombrero, que se te quite lo tímido, que se te quite lo inhibido y lo introvertido. El cristiano no puede ser así, que así soy, pues cambia. Tú no puedes ganar almas así, que soy muy penoso, porque se te quite lo penoso. Que me da temor y me da vergüenza, no, pues no eres tú, no es nuestra competencia, no viene de Dios para pensar algo en nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Si tú puedes hacer algo es porque Dios lo hace a través de ti. Nunca digas, soy penoso, soy carácter introvertido, soy muy tímida. Eso es lo que eres tú, pero Dios a través de ti te cambia. Entiéndelo. No pienses en ti, es mucho orgullo. Ay, pues no puedo, tú no puedes. ¿Quién dijo que podías? Cuando Moisés le dijo Dios, ven acá Moisés, te voy a mandar y vas a hacer esto, Moisés carnalmente en ese momento le dice a Dios, ¿yo? ¿Quién soy yo? Dios le dice, tú, un sano cuerpo feo, no eres nada. ¿Quién te dijo que eras algo? Yo voy a través de ti a mostrar mi poder a Faraón. Ve tú con Faraón, y cuando estés enfrente de ese hombre, en ese momento te va a dar un espíritu que te vas a sorprender. ¿Por qué no te dio miedo decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo? Y comenzó Moisés a sentir enfrente el hombre más poderoso del universo, que realmente al estar enfrente de él, ni se achicopaló, ni le dio pena, ni se amedrentó, ni le dio temor, porque era Dios fluyendo en alguien que dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ríndete a Dios. En tercer lugar, en el versículo del 8 al 13 de Job 6, tenemos el tercer error de la insensibilidad y la falta de misericordia. Dice Job 8 al 13, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgara a Dios lo que anhelo? Que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? En tercer lugar, aquí encontramos a un hombre al borde de la desesperanza. Un hombre que ya estaba haciéndoles tratar de sentir a sus amigos, que estaba al borde ya de perder toda esperanza. Escuchen esto, y esta lección es tan importante. Cuando una persona sufre mucho tiempo, cuando el sufrimiento es muy intenso, esta persona puede llegar a un momento donde ya no puede controlar su vida. ¿Escucharon? Cuando se sufre por mucho tiempo y muy prolongadamente, sin consuelo y sin fortaleza, la persona puede comenzar a perder la razón. Puede comenzar a ser afectada de sus facultades mentales. Esta persona llega a la desesperanza. Vean ustedes que le sucedió lo mismo en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 9, al pueblo de Israel, cuando estuvieron muchos años bajo el látigo
del capataz del faraón de Egipto. En Éxodo 6, versículo 9, ya Moisés les habla a los hijos de Israel diciéndoles, ya ven a la libertad, ya vienen a la libertad, ya nos vamos. Y dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, ¿a causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Era tan grande el dolor de la esclavitud. Habían sido apaleados durante tanto tiempo que ya estas personas estaban casi insensibles. Y cuando se les trajo y les dijo, aquí está la Coca-Cola, el Sprite con hielos, aquí llegó el agua fresca, ya no oían, ni creían, ni podían entender, porque el dolor les había quitado la esperanza. En el versículo 11 de Job 6, Job lo exclama claramente, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? En otras palabras, ¿podré tener el día de mañana fuerzas para seguir viviendo? Y en segundo lugar, ¿y cuál es mi fin para que tenga paciencia? Miren ustedes, si Job hubiera tenido en ese momento un vislumbre, un rayo de luz que le dijera, vale la pena que siga soportando este sufrimiento, dice Job, sigo caminando y soporto el sufrimiento. Pero cuando no hay un rayo de luz, cuando no hay un rayo de esperanza que nos diga, tu vida va a cambiar, las nubes oscuras se van a ir, ya viene el sol, ya se va a aclarar, el ser humano se derrumba en la desesperanza, se desvaloriza y pierde las ganas de seguir viviendo. ¿Conocen ustedes a gente que esté atravesando esto? En tu familia, amistades, gentes que están acabadas, desesperadas, mujeres que han sido tan maltratadas por los esposos que han quebrado y quebrado y quebrado y que no han tenido nada, que han sido abandonados, hijos también que no les ha ido más que como en feria desde que nacieron. Toda esa gente a nuestro alrededor, ¿quién le va a llevar la luz? Contéstenme, amados. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién sino tú y yo podemos levantar y entrar a una casa y poner la lámpara alto y decirles, aquí hay una luz? Nadie más que nosotros. En tu familia, con tus amigos, en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, muchachos, ¿cuántos jóvenes están degenerados ya con SIDA? Acuérdense ustedes que los condones no protegen del SIDA. Ya salió oficialmente en la revista Medical Journal de Los Ángeles que ya el 45% de los condones no filtran el microvirus del SIDA. ¿Quién les va a llevar esa luz a los jóvenes, a los maestros, a donde vayas de vacaciones, a la tienda con doña Pachita, al lechero? Tú y yo. Y una vida tenemos, nada más, una sola vida tenemos. ¿Para qué? Para alumbrar. Para decir a la gente, vengan a Jesús. Él es la luz del mundo. En Cristo encontrarás tu paz. En Él hay perdón de pecados. Sí hay esperanza. Sí te va a ir bien. Sí van a cambiar la situación. Te tiene que amanecer. Dios cambiará tu lamento en baile. Desatará tu silicio en alegría. Aunque hayas llorado mucho y estés sufriendo mucho, viene la luz. Pero para que puedas tú tener esa luz, necesitas esa luz en tu corazón. Por eso dice la Biblia que el de ánimo amargado entristece los huesos y los seca. ¿Cómo puedes con esa carga amargada y pasa de uva que tienes? Alegrar a alguien, al revés, los contagias y los haces igual que tú, les transfiere su espíritu. El amargado transfiere su espíritu y los vuelve amargados. Por eso en las iglesias, cuando los líderes son amargados y puro veneno y puro ataque y ataque, la gente se vuelve igual y lo semejante atrae lo semejante. Sus congregantes son como su líder. ¿Por qué? Porque así es la ley de la vida. Necesitamos transferir el espíritu de optimismo, el espíritu de victoria, el espíritu de esperanza, el espíritu de luz, el espíritu de la resurrección de Jesús. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros enfrentemos. En cuarto lugar, dice Job, aquí en versículo 13, que ya no tiene valía ni auxilio que le pueda llegar. En cuarto lugar, una persona desesperanzada convierte su sentimiento
en desvalorización. La insensibilidad y la falta de compasión hacia los demás hacen que mucha gente, como no hay nadie, dicen, que se preocupe por mí. Nadie me ha abrazado el día de hoy. ¿Saben ustedes, hermanos, saben ustedes el valor de un abrazo? ¿Sabes tú lo que significa que ahorita a la salida, no sé a quién, le pongas el brazo alrededor del hombro y le digas, Pancho, te amo a ti y a tu familia, estamos con ustedes? ¿Saben lo que Pancho siente cuando alguien le pone el brazo y le dice, estamos con ustedes? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, nosotros los líderes, porque estamos aquí, no somos igual que ustedes? ¿Somos simples humanos? Cuando yo llego un día a la iglesia y me recibe una hermana con un recadito, hermano, le amamos a ustedes, familia, estamos orando por usted. Ese recadito significa tanto para mi vida, me anima tanto, me levanta el Espíritu Santo, saber que alguien aquí se acuerda de mí, de mi familia. Que alguien tenga una mano caritativa de decirte, te amo, estoy con usted, estoy orando por su familia. Job llega a desvalorizar. La gente está tan desvalorizada. Decía mi esposa, que ahora que tuvieron la visitación del Espíritu Santo, descubrieron cuántas mujeres viven sin valor. Están tan desvalorizadas. Las han tratado tan mal en su casa, sus esposos. Hay tantas mujeres viudas, divorciadas aquí en la iglesia, tan lastimadas por su vida pasada, que ya ellas creen que no valen, que nunca se van a encontrar a nadie que valga la pena, y se van con tlapache, y se casan con cualquiera porque creen que se les da el camión si no se casan. Tantas muchachas que dicen, no estoy tan fea que si no me voy con el chupacabras, a lo mejor me quedo para siempre soltera. Tan desvalorizadas, y hombres también, ¿verdad? Hombres que hasta con la pulga se casan, ¿verdad? Con la que pasan porque se sienten que si no se casan ya perdieron el camión. Y ese valor es el que necesitamos volver a recobrar. Dios tiene para ti una mujer como no te imaginas, hermano y hermana en Jesucristo. No te imaginas. Que mis 3 esposas anteriores fue con de feria, Dios te va a traer al galán de galanes. Pero no ve la cara que tengo, pues no es la cara que tiene, sino el espíritu que hay en ese hombre, el que va a unirse a tu espíritu, porque el que se une en el Señor, un espíritu es con Dios. Lo físico es lo último. Dios es poderoso y Dios hace cosas imposibles. Job ya no quería vivir. Job sabía que si se quitaba la vida, pecaría contra Dios. Por eso le dijo a Dios, llévame. Elías le dijo a Dios, llévame. Moisés le dijo, ya se acabó, mejor llévame. Yo también, muchas veces, le he pedido a Dios que me lleve. No es pecado decirle, Señor, ya no soporto tanto sufrimiento, llévame. Pero si no me quieres llevar, fortaléceme y dame la luz para seguir viviendo para ti. Job pidió en el libro más de 6 veces. Los amigos de Job no sabían lo que era despertarse y sentir dolor, desayunar y sentir dolor, comer y sentir dolor. Job no quería despertar, eran las 4 o 5 de la mañana y dice, ¿para qué despierto? Me está esperando el dolor. ¿Saben lo que es eso ustedes? ¿Han pasado algo semejante en algún hospital? Donde enfermos ya no quieren amanecer porque amanece y el dolor. ¿Y nosotros dónde estamos los cristianos? Ese dolor es el que los amigos no comprendían, es el que nosotros tenemos que entender con nuestra gente que está sufriendo, porque esos son los hospitales, las prisiones, donde esa gente sufre lo más grande de toda su vida. Y finalmente, en el versículo 14 les dice Job, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Y al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de las sendas de su rumbo, van menguando y se pierden. En último lugar, la insensibilidad y la falta de misericordia nos hace inefectivos en nuestro ministerio. Job le dice a sus amigos, ustedes en nada me han ayudado. ¿Cómo podemos ayudar si no somos
compasivos y misericordiosos por los demás. Nosotros debemos de perdonar, dejar a Dios el juicio. El acusador es uno que es el diablo. Nosotros nunca vamos a ser acusadores. El acusador es el diablo. El que juzga es Dios. Pero nosotros seamos misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Nunca sintieron lástima, ni se compadecieron de sus sufrimientos. Nunca lo trataron de ayudar espiritualmente. Estos hombres eran como el arroyo seco en el desierto que desilusiona a todos los que pasan cerca, porque es solamente una ilusión. ¿Eres un cristiano nada más de ilusión, de nombre? Porque toda la gente que pasa cerca de ti no siente esa agua, ese brazo, esa compasión, ese interés que tú tienes por los demás, de ayudarlos a salir del pozo de la desesperación. La Biblia dice en Colosenses 3, versículos 12 y 14, vístanse pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En Filipenses capítulo 2, dice la Biblia, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos en Jesucristo, ¿hay alguna consolación en Cristo que tú hayas recibido? ¿Has sentido alguna comunión con el Señor? ¿Has sentido el afecto entrañable de Cristo en tu corazón? Ve y haz tú lo mismo con los demás. Jesús nos perdonó en la cruz para que nosotros vayamos y perdonemos a los que nos deben, a los que nos han lastimado, a los que nos han herido, y no guardarles jamás ningún rencor. La insensibilidad nos convierte en animales guiados por instintos y no por los sentimientos de un corazón que Dios ha lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, si tienes algo contra alguien, perdónalo. En esta mañana, no te salgas por esa puerta sin que a alguien, aunque no lo conozcas, ¿cuánta gente llega aquí y no se conoce todavía? Se encuentran en la calle y trabajan en la compañía y ni siquiera sabían que van a la misma iglesia. Porque cuando salen, no te acercas y le dices, oiga, disculpe, mi nombre es fulano de tal, mucho gusto, no lo conozco, ¿desde cuándo está usted? Pues estoy aquí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no quieren involucrarse en la vida de los demás. Y así no se puede ser un cristiano misericordioso y lleno del amor de Jesucristo. En esta mañana, párense por favor en este momento todos. Voltea a la persona que está a tu derecha y dale un abrazo. Dile, te amo en el Señor de Jesucristo. Y si necesitas algo, díselo. Cuenta conmigo. Ahora con el de la izquierda, abrázalo y dile, te amo en el amor de Jesucristo. Estoy para servirte. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Y ahora levantemos nuestras manos y digámosle a Dios, gracias Padre, de misericordia y de toda consolación, que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones a través del Espíritu,
que has derramado en hermanos y en hermanas que tienen compasión de nosotros. Oh Señor, levántanos en esta mañana en misericordia, porque la misericordia es más grande que el juicio. Danos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a ti, sino que se despojó y bajó a visitarnos. Tomó la forma de un siervo y se hizo como nosotros, pero sin pecado, para con sus brazos tocarnos y decirnos que nos amaba, que te interesamos, que somos algo precioso para ti. Tú diste tu vida por nosotros, para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para ti, Señor Jesús, que moriste y resucitaste para nuestra justificación. Oh Dios, perdónanos todas las veces que hemos fallado y no hemos sido compasivos con nuestro prójimo. Perdónanos las veces que no hemos sentido misericordia por nuestros familiares, por las gentes en los hospitales, en los orfanatorios, en las cárceles, que están esperando que nosotros vayamos y les mostremos tu amor. Bendito seas, porque tú eres amor, y este amor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos has dado. Bendito seas, Dios de amor, Padre de misericordia, porque tuviste misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.